Queridos hermanos, estamos iniciando el día de hoy en esta jornada en que la palabra de Dios viene a nuestro encuentro. Leemos del Éxodo 16, 1, 5, 9 al 15. Haré llover pan del cielo, nos dice el Señor, en este camino por el desierto, ciertamente, ¿verdad? Y como el pueblo que está hambriento, pero sin embargo, ñande yarandas de Sarairina, le está acompañando la nube que le acompaña. De día dice como la sombra de esa nube, de noche como un farol, como una luz, una linterna, en fin. Todos estos elementos nos hacen entender que Dios no nos abandona. Este día me porque en el desierto iba ahí y la teyujina. Entonces tenemos que ver cómo el Señor nos acompaña y nos saca de esa situación de hambruna. La comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Entonces, peaco y con manteo y Andrés Yave, peñan de vare, haya veña mañana, mare la ya culpa, la ña y media, vailla ve, añan de yara, llega la culpable. Cada vez que estamos mal, en cualquier ámbito, no es solamente del hambre aquí, ¿verdad? Es el hambre verdaderamente de un crecimiento espiritual, en síntesis. Entonces, más haya culpa, llega mañana de yara, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos trajiste aquí? El Señor dijo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. Es una prueba entonces. Y esta es la prueba que nosotros tenemos todos los días, pero a ver si cumple mi ley. Mientras Aarón hablaba a la asamblea, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Dios que aparecía en la nube. El Señor dijo a Moisés: he oído las protestas de los israelitas. Diles, hacia el atardecer comerán carne, por la mañana comerán pan, hasta quedar satisfechos, para que sepan que yo soy el Señor tu Dios. Qué lindo también esto, queridos hermanos. Y aquí dice carne incluso, ¿verdad? Codornices. Después dice, por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas preguntaron: maná, hebreo, ¿qué es esto? Maná. Todo porque no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da para comer. Qué lindo, queridos hermanos. Y eso es lo que hoy nosotros celebramos en cada Eucaristía. Es el pan que Dios nos da para comer. Que la bendición de Dios nos dé su gracia para salir adelante. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.